Hola, Shalom, bienvenido, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier país del mundo, en cualquier región. Hoy vamos a estudiar los secretos de la Torá. Les mando un fuerte abrazo de agradecimiento, de amor, de fraternidad por estudiar esta tarde, este día, esta noche, donde sea que estés. Vamos a ver algo acerca de los cuerpos, el cuerpo de Adán y Jabá, el cuerpo de Adán, el cuerpo del Mesías, los cuerpos transformados y glorificados. Así que quiero también invitarte a que si quieres comunicarte con este inútil siervo, puedes hacerlo a estos correos que aparecen en pantalla: keila.nelson.kadosh@gmail.com, a nelson.alexander.sa@gmail.com. También te pido que compartas esta enseñanza, este vídeo, y que le des me gusta, que le des like. Haz todo lo que puedas interactuar. Colabora con el ministerio también y recibe abundantes bendiciones. Puedes hacerlo a través de PayPal a esta dirección: nelson.alexander.sa@gmail.com, o escribirme a cualquier correo de los que te he dado. Entonces, empecemos en este caso con eh, esta parte de la columna vertebral. Bueno, yo quiero decirles que esto nosotros en Génesis 5.1 dice que el Eterno creó a Adán a su imagen y semejanza. ¿Ya? Entonces dice que lo creó macho y hembra, o mujer y hombre, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieras ver. Entonces, resulta que hay muchas preguntas con respecto a esto y quiero responderlas. Cuando nosotros analizamos, digamos, esta parte, es que el cerebro, ustedes se fijan, por ejemplo, esta parte tenía, digamos, era una columna, pero no era así, era una columna de luz, pero no tenía, esto está dividido en 33 vértebras, que tiene que ver con el ministerio del Mesías, y también tiene que ver con la entrega de la Torá, que fue el día 66 del año hebreo, que 33 es la mitad de 66. Sin embargo, esto originalmente no era así. Cuando Adán y Jabá comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, se tiene que crear una estructura para sostener esa naturaleza. La naturaleza inicial era que esta columna era, era un solo palo, digamos, una sola columna, no tenía divisiones y era de luz. El cerebro no tenía divisiones. El cerebro no tenía divisiones, ni estas protuberancias, ni esta forma de serpiente que tiene, ¿no? Era una sola masa de luz. El corazón, todo era de luz. No había lo que nosotros conocemos como sangre. Entonces la columna, pues al final, como les digo, cuando se hizo la mezcla, se tuvo que crear una estructura en osamenta, en piel, en todo, y entonces apareció, por decirles de alguna manera, la sangre. La sangre, lo que era la presencia del Eterno, la luz del Eterno circulando por todo el cuerpo de Adán. Adán era un ser divino antes de pecar. Y lo que comía era el árbol de la vida, que es maná. Entonces, luego pasamos a la parte del hueso atlas, que está aquí, en donde se encuentra el hueso luz, ya que es la conexión entre Rosh y lo que es el cuerpo. Ya el cuerpo representa, digamos, a la serpiente, porque dentro del cuerpo lo que tenemos son un montón de serpientes o un montón de culebras o en forma de culebras. Ya, sobre todo los intestinos. Ahora se ha descubierto que ahora el intestino es otro cerebro, se le llama cerebro intestinal. Y todo lo que está ahí, el intestino grueso, el intestino delgado, todo tiene forma de serpiente. La columna también tiene forma de serpiente, lo único que tiene como forma de araña, ya con las costillas y todo eso. Entonces, pero todo esto se comenzó a crear una estructura. Los huesos también eran una sola estructura, porque Adán, digamos, era como de goma, o sea, por decirles de alguna manera, ¿no? O sea, goma divina, no necesitaba huesos ni articulaciones, él podía contorsionar y hacer todo lo que él quisiera, no necesitaba dientes, porque lo que hacía era combustionar de alguna manera el árbol de la vida. Pero cuando comió del Edén, o sea, del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces comenzó a necesitar, y claro, él dice que vio hacia abajo, vio a los animales. Entonces él comenzó a necesitar todo lo que había sido creado para los animales. Ojo, ojo, o sea, es decir,
Adán solo tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo lo demás, las frutas, las verduras y todo lo demás era para los animales que tenían, digamos, como una forma de Thundercat, no sé, busquen Thundercat, ya ahí, o sea, mutantes, o sea, entonces no eran los animales como nosotros los conocemos ahora. De hecho, hay algunos libros que van más allá y dicen que todos los animales hablaban, pero cuando Adán pecó, perdieron el habla. Entonces, y también se dice que caminaban en 2 patas, o sea, eran una especie de humanos, humanoides, que eran recipientes para los demonios. Pero, el diablo no quería él ese cuerpo de animal, digamos, de humanoide, él quería el cuerpo de Adán. Entonces, usó el cuerpo de un humanoide o de un animal, entre comillas, de una serpiente, y profanó el cuerpo de Jabá y él profanó el cuerpo de Adán y al final obtuvo ese acceso. Entonces, la genética se contaminó. Entonces, el hueso luz, que representa la presencia divina, es la conexión entre que Adán era cabeza y el cuerpo era cola. Ya, esto de hecho, la columna vertebral termina en la cola. Entonces, pero esa conexión, digamos, dejó como el Eterno, como el hueso del alma, ya el hueso del alma, esta semillita, que si tuviera fe como un grano de mostaza, te conectas al Eterno porque es la luz. Entonces, esto está dentro de este hueso que se le llama hueso Atlas y a este se le llama hueso luz, pero que al final algunos piensan que es lo mismo. Entonces, pero repito, reitero, con el pecado se comenzó y se fue degenerando o se fue generando una estructura para sostener digamos, la vida original de Adán y luego la vida original de la serpiente, lo que la serpiente inyectó, lo que la serpiente vacunó, transfundió. Entonces, ahí tenemos esta parte. Ahora, si nosotros vemos la palabra Nahash, que significa serpiente en hebreo, la palabra Mashiach, que también significa serpiente, perdón, Mesías ungido, y ahora tenemos Or Laolam es luz del mundo. Todo esto suma 358. Ya 358, estas palabras y estas palabras también suman 358. Entonces, pero 358 también lo podemos dividir en 3 más 5 8 y el otro 8 que queda, ¿no? Porque 3 5 y luego 8. Entonces tenemos dos ochos, ya dos ochos digamos, en Mashiach y dos ochos en, en Nahash, pero también en Luz del Mundo. Recuerden esto, aquí hay una dualidad y por eso es que en el mes de Géminis, ya en el día 66, que en el mes de Géminis, el mes de Teomim en hebreo, o el mes de Kokav, que es Mercurio en hebreo, Kokav, estrella, que su ciclo lo cumple, su año, digamos, lo cumple en 88 días, aquí tenemos 88 y 88, fue entregada la Torá. Ya vimos que las vértebras son 33, ¿ya? Y 88, la mitad de 88 es 44. 44 es dam, es sangre. Dam es sangre, ya. Dam en hebreo es sangre y suma 44. 44, esto al final 4 más 4 es 8. Entonces, todo esto es importante porque los números son importantes, ya. Entonces, el Mesías descendió. Ya les voy a explicar un poco, pero el Mesías, lo que sucedió fue el resultado del pecado fue que se creó la sangre en nosotros, ¿ya? Entonces, nosotros, en teoría, digamos, no deberíamos de tener glóbulos blancos porque los glóbulos blancos sirven para proteger de enfermedades y de todas esas cosas, pero mientras más glóbulos blancos tienes, significa que más atacado estás. Entonces, hay gente que tiene muy pocos glóbulos blancos porque no come carne, porque no come un montón de cosas, no consume un montón de cosas que producen moco, y entonces dentro del cuerpo, y eso es lo que lo enferma o lo que lo patogeniza. Entonces, ya vamos a ver lo de la sangre y el Mesías, porque alguna de las preguntas que me hizo Juan, por cierto, un amado que ha colaborado con este ministerio y que si yo sigo predicando es porque él me ha apoyado. También él me ayudó a pagar lo de la página web que se llama keilakadosh.org
Y bueno, ya me lo volvieron a cobrar, así que otra vez tengo que ver cómo hago. Entonces, si quieres colaborar con esa página, pues puedes apoyarme. Son 290 € que pago al año. Así que eso es lo que me han cobrado este año. Entonces, a ver, me dice, pero ¿y a nosotros qué nos importa, no? O sea, sí, tú eres parte del ministerio, o sea, si tú aprendes conmigo, significa que el Eterno te ha llamado a aprender con este inútil siervo, y si tú colaboras, por ti es que podemos predicarles a otros. Tú les predicas a otros por medio de mi boca, pero quien colabora con todo esto eres tú. Ya, así que toda Rabá, te mando un abrazo de agradecimiento porque te has unido a esta causa noble, a esta causa de llevar luz a las naciones, y mucha gente es restaurada, mucha gente recibe luz a través de esto, así que siéntete contento, siéntete satisfecho. Un día el Eterno te dirá, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces aquí venimos nosotros a también que esto comenzó a formarse una estructura, y aquí están los órganos, ¿no? 248 órganos se dice que hay. Nosotros conocemos los más básicos, ¿no? Los más grandotes y todo, pero esto tiene que ver con las instrucciones de hacer, ¿ya? Vamos a hacer este paréntesis, aunque está relacionado todo con la estructura de que tiene que ver con el cuerpo de Adán y Jabá, del Mesías, etcétera, y con el cuerpo que tú tienes ahora. Entonces, esto tiene que ver con los mitzvot o las instrucciones o los mandamientos de hacer, lo que tienes que hacer, que están en la Torá. Entonces, esto cuando tú lo haces se ve, ya se ve al ojo, se ve, o sea, se ve que haces algo. Los más difíciles son los de no hacer, que son 365, que tiene que ver con los nervios y arterias que existen en el cuerpo, principales. Entonces, ¿qué pasa? Estos no se ven, ¿ya? Estos no se ven. Entonces, estos son más difíciles, ¿por qué? Porque tienen que ver con la parte espiritual, ¿ya? Con la parte del pensamiento. Porque aquí, por ejemplo, pues si tú no haces algo, se ve, y entonces alguien te puede decir, te puede llamar la atención, o tú mismo eres consciente. Pero aquí puedes tener pecados de pensamientos negativos y no darte cuenta, o nadie se da cuenta y tú haces como que no eres mal pensado. ¿Eres mal pensado? Y dices, sí, yo soy bien mal pensado, hermano, si yo solo pensando mal de usted. No, hombre, no pienses mal de mí, no pienses mal de nadie. Escúchame. Entonces, es bien importante porque esto tiene que ver, estos 365 tiene que ver con cada día del año, que tienes que tener tu mente limpia y también tienes que tener tu ojo limpio. Entonces, los pensamientos, otra vez, aquí la cabeza, la Rosh, es la que el Eterno le dijo al pueblo de Israel, a Adán, etcétera, ¿no? A nosotros le dijo, tú volverás a ser cabeza y no cola, porque quien gobierna principalmente son las emociones ahora, que es el cerebro intestinal. El Mesías vino y rompió todo eso, pero todavía tenemos una dualidad porque seguimos luchando ya, luchando con eso. Entonces, aquí está la estructura, como les digo, que antes aquí todo esto era luz, circulaba luz por todo esto, pero luego se convirtió en una estructura que también comparte, digamos, de alguna manera, ya lo vimos en las palabras Mashiach y Nahash, comparte estructura con la serpiente. Entonces, aquí nosotros tenemos que, ya saben, bueno, y si no lo saben, se lo repito, el nombre Yeshua, el nombre Yeshua tiene, suma 386. El nombre Yeshua, que es el nombre de Jesús o el nombre de Jesús, ¿cómo se llama? Jesús en griego. Pero bueno, Yeshua en hebreo suma 386. Esto es igual a 17 y uno más 7 al final es 8. Y precisamente hay 8 tipos de sangre, que son los que están aquí: la A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, etcétera. Y aquí están las combinaciones que se pueden hacer en donación, que algunas pueden ser peligrosas, o la compatibilidad de glóbulos rojos le llaman. Entonces son 8 tipos de sangre. Esos 8 tipos de sangre otra vez tienen que ver con el 8 de la genética de la serpiente, y la genética pues del Mesías después de que él murió y derramó su sangre toda en la tierra. Entonces, ¿por qué él derramó la sangre? Precisamente porque lo que les decía, por ejemplo, aquí tenemos Aleph y aquí tenemos Dam. ¿Ya? Dam es 44 y si nosotros decimos Adam suma 49. Perdón, 45. Entonces 45. Entonces esto da 45.
Esto es que tiene algo oculto, porque tiene que ver con un vientre. Ahora, un vientre en este caso es porque del vientre del Mesías hay una nueva genética, un nuevo nacimiento. Así como a Adán le sacaron una costilla y de ahí salió Jabá y de ahí la serpiente las persiguió, lo persiguió a él, etcétera. Y entonces hubo una nueva creación también que fue la de la serpiente y por eso se creó una estructura. Entonces, para combatir esa sangre que salió de, digamos que se formó la estructura, pues tuvo que venir el Mesías en forma de sangre. Por eso es que el Mesías es 10, porque es el 0 representa el tiempo y el uno representa a Elohim. Es Elohim metido en un cuerpo de barro. Esto generalmente sucede con la mujer y el hombre. Ya la mujer es el 0 y el hombre es el uno. Y de ahí viene un nuevo nacimiento cuando el palito entra en el hoyito. Pero en este caso no era necesario porque el Mesías era virgen. Entonces, él no tuvo esposa y era necesario porque no se podía contaminar. Ahora, el cuerpo de Miriam, ya de la Virgen, fue alimentada con maná. Fue alimentado con maná para que estuviera puro. Ya dice que el arcángel Gabriel, perdón, le llevaba maná todos los días desde que nació hasta que dio a luz al Mesías. Entonces el cuerpo del Mesías era puro, era barro, pero era como el barro de Adán, pero ya con la contaminación correspondiente, que había perdido la presencia de Elohim. Es por eso que dice que Adán era Elohim, ya era Elohim. El Mesías se despojó porque Adán se despojó, pero tenía la efectividad contraria, o sea, de lo que hizo la serpiente, hizo la efectividad contraria, ya es la genética combativa, combativa. Entonces, ahí tenemos el Adán, ya el Adán, el segundo Adán, por eso se le llama el segundo Adán, que con la sangre combatió. Entonces, es muy importante porque habíamos visto aquí los 248 órganos que tienen que ver, principalmente esto tiene que ver con un nuevo nacimiento, o sea, es decir, en este caso era un nuevo nacimiento serpentil, ya un nuevo nacimiento reptiliano, entonces para todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente eh, si nosotros vemos ahora mismo, digamos, lo que es, o sea, que les decía, el Mesías, aquí lo voy a hacer, el Mesías sometido al tiempo. Esta es la letra Yod. La letra Yod tiene forma de gota de sangre, ¿no? Entonces, el punto es que si nosotros en hebreo decimos partícula, ya, la partícula es 248, Helkik. ¿Qué es esa partícula? ¿Qué le sumamos? Los 365 días de un año y también lo que corresponde a los 365 huesos y arterias, perdón, huesos no, arterias y nervios, etcétera. Entonces se dice Helkik Shenia. Entonces aquí está la partícula de tiempo que, digamos, existe el micro, el min, el mili, etcétera, pero, digamos, la partícula del tiempo, digamos, más básica es el segundo. Entonces, Helkik Shenia suma 613, ya que son los 613 mandamientos, que al final esto suma 10, que tiene que ver con el Mesías también. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando Adán y Jabá, cuando Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal, empieza a contar ya su vida? Antes no, él no tenía tiempo, ya él era eterno, ya íbamos a vivir para siempre. Pero cuando él peca, él condena a la tierra y le dice, el día que comieres, ese día morirás. Un día son 1000 años para el Eterno y el 930 muere. Se muere en el primer día de la semana. Pero el Eterno hace una nueva promesa de inicio, de principio. ¿Con quién? Con Abraham. Entonces, si nosotros dice, cuando decimos fueron creados, esto es Beí Baram, ¿ya? Beí Baram. Esto suma 250, pero al final 250 es 7, que tiene que ver con el cuarto mandamiento, que es guardar el séptimo. Y si nosotros separamos estas dos palabras, esta palabra en dos palabras, que es dos, y aquí dice Abraham, ya cambiamos un poco el orden, ya. Entonces dice Behi Baram. Entonces, pero eso significa con 248. Ahora, Abraham, que está también en este mismo orden, les estaba diciendo, aquí dice Ibaram, pero si nosotros cambiamos
el orden de estas letras, ya de estas letras, entonces obtenemos a Abraham. Abraham también suma 248. Por eso es que le dijo, el Eterno le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia, porque le estaba diciendo, voy a repoblar el cielo o los cielos con tu descendencia. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí hemos venido, era regresar a nuestro origen de personas no caídas, digamos, de seres no caídos. Entonces, la sangre es la que se tenía que restaurar y la sangre venía precisamente de, en este caso, de la descendencia de Abraham. Es una promesa de palabra que el Eterno le da y de ahí se va como reconstruyendo o restituyendo la genética hasta llegar al Mesías por medio de la Virgen, por medio de Miriam, que era barro, pero era barro virgen y que solo había comido maná. Ahora, el Mesías, digamos, o sea, porque si ustedes se fijan en el tetragrama tenemos Yod y tenemos G y tenemos Bab y tenemos G. Esto suma 5, ¿ya? Esto lo 23 cromosomas suman 5. Pero el cromosoma X, digamos, que es el cromosoma, o sea, el cromosoma X, el hombre tiene cromosoma X y cromosoma Y. La mujer solo tiene X, o sea, es decir, solo puede dar a luz hembras, vamos a decir así, ¿no? Entonces, pero el cromosoma Aleph, más que X, el cromosoma Aleph, que realmente es el Y, o podría ser el cromosoma precisamente que el cromosoma, digamos, 24. ¿Por qué? Porque el Mesías no tenía, digamos, nada que ver con los 46 cromosomas, ya 46 cromosomas, que sí tenía que ver, pero no tenía que ver, los 46 cromosomas corresponden, digamos, a 23 del padre y 23 de la madre. Pero el Mesías tenía 23 de la madre, que era Miriam, y uno que es el padre, porque el padre no puede ser 23, el padre es Aleph, porque esta Hei corresponde a Adán y esta Hei corresponde al Mesías hecho hombre, también corresponde a Adán y Jabá. Entonces, esto del tetragrama les estoy diciendo. Entonces, el Eterno, ¿qué es lo que da? Da un ruaj. Ruaj es aire. Aire es representado por el oxígeno. El oxígeno es el octavo elemento, hablando otra vez de genética, que tiene 8 electrones, 8 protones y 8 neutrones. Entonces eso es lo que le dio al Mesías. Era el Mesías, era Elohim hecho hombre. Por eso estaba limitado, ya él estaba limitado, pero en su pureza él podía recibir la presencia de Elohim de manera completa. Entonces, esto al final nos da 23 más uno, que es el padre, estos 23 cromosomas de Miriam, digamos, los 23 cromosomas de Miriam, más uno nos da 24, que es lo que tenemos aquí. Entonces, y 24 es 3 veces 8. Ahora, teníamos la genética de la serpiente, digamos, de alguna manera, la otra genética de, de Adán, vamos a decir así, y luego viene la genética del segundo Adán. Ya tenemos 8, 8, 8. Y esto al final suman a Yeshua, digamos, Yeshua suma 8, que es la genética universal infinita, ya un 8 acostado, genética infinita. Entonces, Miriam fue el barro o la vasija y se le dio el aliento que fue el Ruach HaKodesh, que dice que concibió por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa estructura, siempre el Eterno, recuerden, teníamos el hueso luz, tenemos la sangre, que son 8 también tipos de sangre, porque el Eterno nunca nos ha dejado. Entonces, en ese 8 que está la serpiente, porque tiene también el valor de 358, que es 3, 5, 8 y 8, y ahí está también Mashiach, ahí está. Pero lo que él nos quiere decir es que él nunca nos ha dejado. Él es Yod Hei Vav Hei, que suma 26, que es el séptimo, que habíamos visto 7, más Aleph, que es 8, ya guardar el séptimo, que es la vasija, y el 1, que es el que viene en el Shabbat. Aquí tenemos, entonces, Yeshua suma 386, les decía, y eso da 8, ya, da 8. Ahora, ¿qué pasa? Que en el cuerpo, según la ciencia, hay 206 huesos. Ya 206 huesos que al final si lo sumamos suma 26, o sea, es decir, 20 más 6, 26. Pero también si sumamos 2 más 0 más 6 da 8. Ahí está el Eterno, así como está en la sangre y en la genética y en el nombre del ungido, así está también en la estructura de los huesos. Pero eso es, si lo quieren ver, también se puede ver como una dualidad. 8 que corresponde a la serpiente y 8 que corresponde al Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno creó todo, ya incluyendo a la serpiente. Entonces, es un instrumento del Eterno. Entonces,
como yo quiero hacerles mucho énfasis, ¿ya? Después de eso fue la promesa de Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces también aquí podemos nosotros encontrar en Jacob que vivió 147 años, que esto al final es 7 por 7, 49 por 3, eso da 147. Ahora si sumamos 7 más 7 más 3, esto nos da 17. Y 17 es 1 más 7 y esto es 8, que tiene que ver con el Mesías. De ahí también vino la descendencia, ya lo sabemos. Entonces, y pues también Yehusef tiene que ver en este caso, ¿no? Con todo esto, no lo voy a explicar, pero esto tiene que ver con el triple siete, que es tres veces Kadosh, tres veces santo. ¿Y por qué? Porque también representa, Yosef, o sea, es decir, este 21 o este 3 veces 7 representa a Abraham, Isaac y Jacob, que guardaron el Shabbat. Y como les decía, hay 206 huesos en el cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con el cuerpo del Mesías? Ya, entonces aquí volvemos a esto. O sea, Adán, a esta figura inicial, Adán no tenía, digamos, como tal huesos como lo conocemos, ni arterias, ni órganos, ni nada, porque no los necesitaba, ya no los necesitaba. De hecho, cuando él tuvo, digamos, por decirles, cuando él tuvo acceso a la serpiente, al conocimiento del árbol del bien y del mal, le salió una serpiente a él, pero antes no tenía porque no era necesario, ya, porque ellos tenían el aliento de Elohim para crear igual que Elohim, ya, por medio del aliento, por medio del soplo de vida. Pero después se cambió eso y todo lo que ustedes lo ven tiene que ver con comer, ya, con lo que comieron, ya, comer y el vientre, el cerebro intestinal, comer y el vientre, cerebro intestinal. De hecho, a Jabá se le creció la pancita y nació Caín y después nació Hebel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver lo que entró por la boca, ya, o lo que entró en el cuerpo y después los castigos también tienen que ver precisamente con lo que hicieron. Ya ahí yo lo explico en varios vídeos. Entonces, pero inicialmente yo lo que les he explicado es que ellos eran, o lo que les estamos viendo es que ellos eran cuerpos glorificados o cuerpos transformados, como podríamos llamar, pero que transformado es una cosa y lo otro, y glorificado es otra. Transformado es como, por ejemplo, dice, seremos transformados. Luego los que hemos quedado seremos transformados y recibiremos al Adón en el aire, dice Shaul, dice Pablo. Pero no dice glorificados. ¿Por qué? Porque el Mesías viene a gobernar 1000 años y en el milenio hay muerte. Pero estos cuerpos, si ahora mismo nosotros entráramos al milenio, pues nos moriríamos a lo que nos falta de edad, 70, 80 años, ¿ya? Pero, porque estos cuerpos no están transformados para vivir 1000 años, están transformados para vivir 70, 80, 100 años máximo. Entonces, ya gente ya con 100 años se mira como que son momias, algunos, no todos, ¿no? O sea, entonces, pero ya se seca la piel y etcétera, no se joroba. Sí, la gente está viva, o sea, es cierto, pero no estoy queriendo ofender a nadie, ¿no? Y dice, es que fíjense que yo parezco momia, pero tengo 40. Deja de meterte cosas en el cuerpo que no corresponden, hombre. Entonces, el punto es que este cuerpo es el que el Mesías resucitó, ¿ya? Pero la sangre ya no estaba en él. La sangre, ya él ya tenía el cuerpo de Adán, original, digamos, el cuerpo de luz, cuando él fue transformado, cuando él resucitó. Ahora, después él ascendió hasta el séptimo, hasta el octavo nivel, el octavo nivel, y ahí fue glorificado. Tuvo que pasar, ojo, ponga mucha atención, por favor. Hay 7 cielos, ¿ya? 7 cielos. Cada uno de estos cielos representa un nivel que nosotros tenemos que subir, lo crean o no, no tienen por qué creerme. O sea, hasta ahora mismo hemos pasado 6 niveles, o sea, 6000 años, desde que nació Adán hasta nosotros. Ya nosotros somos descendientes de Adán. Tenemos 6000 años si queremos verlo desde el punto de vista de Adán. Estamos a punto de entrar al séptimo. Pero el séptimo es el primero para nosotros, después está el segundo, después está el tercero. Ya con cuerpos transformados podemos ir por cada nivel un milenio. ¿Por qué? Porque vamos a ser dioses, aunque les parezca extraño lo que les estoy diciendo, o hereje, vamos a ser a imagen y semejanza de Dios, de Elohim. Pero para eso necesitamos subir los 8 niveles. El Mesías los bajó y los subió. Nosotros solo los hemos bajado. ¿Ya? Entonces el Mesías los bajó y los subió. Y él fue glorificado.
en el tercer día él fue transformado, él tenía un cuerpo transformado para vivir 1000 años del primer nivel, pero él subió, 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 y esos 1000 años para él fueron un día. O sea, él subió, esto también les puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque estamos hablando como si hablamos de la física cuántica y etcétera, y los agujeros negros y todo eso, o sea, que son teorías, pero que tienen una lógica, es que si tú te metes en un agujero negro, el tiempo se curva y tú vives 50 años, por ejemplo, ahí o 100, pero pareciera que has vivido un día o dos o tres o cuatro. Y si vuelves a la Tierra, ya la gente que estaba se muere, porque ya, o sea, tú estuviste 100 años ahí en el agujero negro, pero aquí el tiempo es otra cosa. Entonces, los niveles celestiales tienen diferentes afecciones del tiempo. El máximo tiempo o el máximo representante del tiempo se llama Saturno, Shabtai, ¿ya? Que está antes del trono de Elohim, vamos a decir así. Es el guardián del tiempo, también se le llama Cronos. Tienen forma de ojo, por cierto. Entonces, ese es el séptimo nivel, pero la gente piensa que así como está y ya el Mesías, sí, el Mesías nos transformó, pero él pasó por un proceso de degradación y después de exaltación. Entonces el Mesías tardó 7 días en llegar a la presencia del Eterno y después se presentó y dice, pero él se le presentó a la gente en el octavo día, o sea, en el día primero de la semana, ya después del Shabbat, cuando resucitó. Sí, porque los niveles de afección de cada nivel celestial son diferentes. Para la gente lo único que había pasado es desde el miércoles que murió, el Shabbat que resucitó y el domingo que se les presentó. O sea, desde el miércoles son 3 días, 4 días, digamos, porque esto es la mitad de 8. 4 es la mitad de 8. También tiene que ver con guardar el séptimo, que era el Mesías, y 4 días. Desde el miércoles hasta el domingo que se le apareció a la gente. Él no resucitó el domingo, resucitó en Shabbat porque dijo que él iba a estar 3 días y 3 noches. Entonces, pero se le presentó el octavo, pero porque él fue al cielo, ¿ya? Él fue al cielo y volvió. Pero esto tiene otras explicaciones que lo voy a dar en otra enseñanza, pero más o menos para que lo tengan claro. O sea, en el momento en que él se transforma, el tiempo ya no le afecta igual. Si dice que de hecho entraba y atravesaba las paredes, eso está escrito en los Betzorot, en los evangelios, ahí está escrito de que él dice de repente apareció dentro de una habitación, etcétera, hizo varias cosas que traspasaba, digamos, la materia y el tiempo, cosas inexplicables. Entonces, pero lo que les quiero decir es que se dice, pero todavía o sea, no me toques porque todavía no he subido al Padre, ¿ya? Entonces, pero para estar delante del Padre, les repito, hay que estar glorificado, no solo transformado, hay que estar glorificado. Ahora, transformado es que ya no tenía sangre, ya no tenía esa estructura humana, sino que ya tenía una estructura divina, pero todavía no estaba glorificado porque la glorificación la da el Padre, la presencia del Padre. Él subió a la presencia del Padre y ahí fue glorificado. Y ahora Él es Elohim en plenitud. Ya no está, ya no es que ya no está despojado ni nada de eso, sino que Él es Elohim en plenitud. Entonces, ahí está por las preguntas que me decían, ¿qué pasó con la sangre del Mesías? La sangre del Mesías circula caliente dentro de ti, porque la sangre Él la derramó en la tierra para restaurarla, porque la tierra fue contaminada. ¿Por qué? Por medio de la muestra. ¿Cuál fue la muestra? Adán. Adán es la muestra. Adán era de barro. Él contaminó el barro, se dejó contaminar por la serpiente y Javá también, se dejó contaminar por el barro, por la serpiente, y entonces en el momento en que se contaminó Adán, toda la tierra, dice la Escritura, fue contaminada. Pero en el momento en que cayó la sangre del Mesías en la tierra, toda la tierra fue purificada para generar una genética que estuviera en lucha con la genética de la serpiente. Entonces ahora nosotros tenemos dos genéticas, 8 8, o si quieres puedes ver la 3, la de Adán, la de Nahash y la de Mashiach. Son dos contra uno. Si tú te fijas, dice que el Hashatán dice que arrastró la tercera parte de 8 8 8 es un 8. ¿Ya? Entonces él arrastró la tercera parte, pero las otras dos partes, la otra tercera parte, fue Mijael que luchó contra esta tercera parte, y esta tercera parte es de los ángeles tibios, que somos tú y yo. Y por eso se nos ha dado las dos genéticas, la de Miguel, vamos a decir así,
que es un ser glorificado, que es un ángel, pero que no es el Mesías, y la de la serpiente, ¿ya? Porque fuimos tibios. Entonces, los seres tibios, o sea, los seres calientes tienen una genética, la del Eterno, la de Yeshua, la de Yod-Heh Vav-Heh. Los seres fríos tienen la genética de Hashatán, la genética de la serpiente. Pero los seres tibios tienen las dos, que somos nosotros, fuimos tibios, y ahí está. Por eso es que en griego Jesús, Yeshua, se escribe 8 8, o sea, suma 888 el valor de sus letras. Entonces, repito, la sangre del Mesías no está en él, está en nosotros. Aleluya. Él es Elohim ya, y nosotros llegaremos a ser como Elohim por esa sangre, que lo convirtió a él en Elohim también. Esa sangre preciosa. Entonces, y él ya no tiene 248 órganos ni 365 nervios porque él es Elohim, pero digamos que él come del maná, del Eterno. Entonces el maná no necesita una estructura ser reptiliana como la que tienes tú. Y dice, hermano, ¿y yo que soy bien gordo, soy reptil o qué? O sea, soy iguana. No, hombre, o sea, es reptiliana también, no te preocupes, ya vas a bajar de peso cuando ya te van a transformar el cuerpo, o sea, te van a transformar el cuerpo, ya se te está transformando, pero en otra cosa, pero se te lo van a dar un buen cuerpo transformado, vas a ser bien guapo, bien hermoso. Yo así te veo, o sea, yo no te conozco, pero yo veo que es bien guapo y bien hermoso, o bien guapa y bien hermosa. Así que ahí tenemos la explicación de el cuerpo glorificado, transformado y también atacado por la serpiente. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a keila.nelson.kadosh@gmail.com o a nelson.alexander.sa@gmail.com. Y bueno, con gusto nos comunicaremos contigo. Ayúdanos a seguir llevando esta luz a las naciones. Recuerda, el Mesías dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. ¿Qué te va a dar a ti? Colaboremos. Puedes hacerlo por medio de esta cuenta PayPal, nelson.alexander.sa@gmail.com o a los correos que te he dado. Escríbeme. Hay cuentas en varios países. Puedes colaborar con 1, con 2, con 3, con 4, 5,000, con lo que tú quieras. Puedes colaborar y no tienes pretexto. Así que les mando un fuerte abrazo una vez más. Toda Rabá por su atención, por compartir, por estar atentos, por no dormirse. Despierta. Benditos sean ustedes. Los amo en el amor del Adón, porque tienen un cuerpo glorificado en fe.